Queridos hermanos, con todos y cada uno de ustedes, muy buenos días y bienvenidos. Ha llegado pues la hora de rendir homenaje a Dios y hagámoslo de todo corazón, con sinceridad. No hablamos con los hombres, sino hablamos con Dios, por lo tanto hagamos siempre con todo respeto, con toda reverencia. Bien, queridos hermanos, como siempre en esta mañana maravillosa, comenzamos con una oración. Oremos, por favor. Oremos. Bendito Padre, bendito Dios, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Oh amado Dios, gracias por tus palabras. Te agradecemos, Dios, por aceptar nuestra invitación. Sabemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros, porque esa es tu promesa. Te agradecemos, Señor, de todo corazón. Bendito Padre, bendito Dios. Ayúdanos, Señor y Dios. Ven, Señor. Te amamos, Dios. Honramos, Señor. Cantaremos con alabanza. Bendito Padre, bendito Señor, gracias una vez más por todas estas cosas. Te damos gracias en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos cantando el número 91. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que la alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel brillante día en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca, nuestra obra cese ya, y que sea pasada lista y he de estar.
Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Mientras tanto yo deseo trabajar por el Señor, comportarme cual soldado bueno y fiel. Y así cuando mi vida finalice mi misión y en el cielo pase lista, ya estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén, hermanos, y continuamos con el 497, el himno 497. $497. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amémonos, hermanos, con tierno y puro amor. Un solo cuerpo somos y nuestro Padre es Dios. Amémonos, hermanos, lo quiere el Salvador, que en su preciosa sangre por todos derramó. Amémonos, hermanos, en dulce comunión, y paz, afecto y gracia dará el Consolador. Amémonos, hermanos, y en nuestra santa unión no existan asperezas ni discordante voz. Amémonos, hermanos, y al mundo pecador mostremos cómo vive los que salvados son. Amémonos, hermanos, con todo el corazón. Lo ordena Dios y Padre, su ley es ley de amor. Bien, queridos hermanos, hemos ofrecido a Dios con todo nuestro corazón cánticos de alabanza. Y aspiramos que nuestros cánticos lleguen como una ofrenda fragante a la presencia de Dios. Queridos hermanos, una vez más, para comenzar el mensaje de esta mañana, oremos todos, por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, con todo el corazón. Gracias, Dios, por mantenernos con vida. Gracias, Dios, por hacer que llegue este momento precioso, ya que todos dependemos de ti. Oh Padre bendito, gracias por todas las bendiciones. Gracias por las lluvias de gracia. Gracias, Padre, por hacernos ricos en lo espiritual, ya que antes vivíamos en las tinieblas. Gracias, bendito Dios, por hacer que tu luz brillante llegue en nuestros corazones. Te agradecemos por todas esas bendiciones. Bendito Dios, tú eres el primer invitado de honor y nosotros, agradecidos de todo corazón, estamos por tu presencia. Guíanos, oh Dios, guíanos, oh Padre, a través de tu Santo Espíritu, a hacer tu voluntad. Señor y Dios, perdona, Señor, nuestras ofensas. Perdona, oh Dios, nuestros pecados.
Perdónanos, Señor, por todo lo malo. Oh Dios bendito, desecha, Señor, todo lo malo de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a seguir en adelante. Manténnos, Señor, oh Dios, firmes en nuestra fe. Así, Señor, llegaremos al final del camino. Bendito Padre, bendito Dios. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones. Te agradecemos, Padre, de todo corazón por todos estos favores y lo pedimos y suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, como siempre, el apóstol Pedro dijo: no me cansaré de deciros una y otra vez las mismas palabras. El apóstol Pedro lo dijo así. Por lo tanto, queridos hermanos, puesto los ojos en Jesús, con toda atención, con toda reverencia, recibamos el mensaje del Señor y escuchemos lo que Él quiere decirnos a todos nosotros. En esta mañana, amados hermanos, el título del mensaje es el siguiente: vida eterna. Vida eterna. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. La Biblia no ofrece una definición de la vida eterna. Escuchen, por favor. La Biblia no ofrece una definición de la vida eterna. Solo hay una sugerencia que se relaciona con la inmortalidad de Dios. Para hablar sobre esto, abran la Biblia, por favor, en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 16. Capítulo 6, verso 16. Y dice así: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni le pueden ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Yo dije, solo hay una sugerencia. Esta es la sugerencia. Esto, hermanos amados, esto es solo lo que sabemos de la vida eterna. No hay más. Y repito la palabra: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni pueden ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bien, amados hermanos, esto es lo único que sabemos de la vida eterna. Esto significa, es una vida que no cesa, una vida que no se acaba, una vida que se prolonga indefinidamente. Hermanos, también quiero decirles, con nuestro limitado entendimiento y conocimiento, no podemos entender lo que sucede más allá de nuestra vida.
¿quién puede decir que sabe cómo es en la eternidad? La Biblia nos dice que allá solo mora la justicia. La Biblia nos dice que allá ningún pecador, ningún fornicario, ningún avaro que cometa toda clase de pecados, la Biblia dice que no entrarán al reino de los cielos. Eso lo sabemos. Pero, ¿quién puede decir de cómo es la vida allá? También sabemos que aquí en esta vida tenemos necesidades, sufrimientos, dolor, problemas, preocupaciones. Eso aquí en esta vida. También sabemos que Dios dice que allá ya no habrá más dolor, ni muerte, ni enfermedades, ni hambre, ni necesidades, porque allá solo mora la justicia. Eso lo sabemos. Pero ¿quién puede decir que sabe cómo será nuestra vida allá? También sabemos en Apocalipsis que dice que allá, aún allá, les serviremos. Aún allá cantaremos cánticos de Moisés. Pero ¿quién puede decir de cómo mismo es allá la vida eterna? Sabemos también que para siempre, los que hacemos la voluntad de Dios, estaremos para siempre con el Señor. Pero ¿quién sabe más allá de eso? No lo sabemos. Solo sabemos lo que dice la palabra. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, habita en medio de una luz que brilla 1000 veces más que este sol. Y por eso nadie le puede ver. Pero también sabemos, según Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, también sabemos que en la eternidad nosotros le veremos cara a cara, tal como Él es. Bien, amados hermanos, había dicho ya, Dios no está sujeto al tiempo y el espacio. A Dios no lo limita el tiempo y el espacio. Por eso se le llama el eterno Dios. Por esa razón le llamamos el eterno Dios. Abran la Biblia, por favor, en Isaías, capítulo 40, verso 28. Isaías 40, verso 28. Y dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. A eso me refiero. ¿Quién puede decir que yo entiendo totalmente a Dios? La palabra lo dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Sabemos que también hay hermanos sabios, grandes eruditos. ¿Ellos lo comprenderán todo? Por supuesto que no, porque la palabra dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. En ese sentido, amados hermanos, nuestro entendimiento finito no lo puede comprender, no lo puede entender, pero lo entenderemos, como dice un cántico, lo entenderemos en el más allá. ¿Por qué? Porque allá le veremos tal como Él es. Amados hermanos,
quiero decir sobre este pasaje lo siguiente. Solo entendemos que la vida eterna es infinita y solo puede ser comparado con la vida de Dios, porque Él es desde siempre y para siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Recuerden lo que acabamos de dar lectura en 1 Timoteo 6:16. Él es el único, dice, que tiene inmortalidad. Él es el único que vive en una luz inaccesible. Hermanos amados, Él es el único que vive en una luz tan brillante, por lo cual nadie le ha visto ni le podrá ver, dice el texto. Hermanos amados, por esa razón, cuando hablamos de las cosas del Señor, debemos de hacerlo con mucha reverencia y respeto, porque ni siquiera, como dice Isaías 40:28, ni siquiera podemos entender. No hay quien entienda completamente, no hay quien alcance sus caminos. Hermanos, recordemos también siempre que Él es omnipotente y todopoderoso. Cuida a cada uno de nosotros en forma personal. ¿Sabían eso, hermanos? Él nos cuida a cada uno de nosotros en forma personal. Por lo tanto, nada puede compararse con Dios. Nada, nada, nadie puede compararse con Dios. Y veamos en el mismo capítulo el verso 25. Y dice el Señor a través del profeta Isaías: ¿a qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Y luego el verso 18 dice: ¿a qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Hermanos amados, ninguna imagen, ningún hombre, por poderoso que sea en este mundo, nadie es digno de compararse con Dios. Él es único, incomparable, inmutable, omnipotente, omnipresente. Por lo tanto, nadie se puede comparar con Dios. Nadie es igual a Dios. Aún nosotros, si por alguna razón llegamos a la gloria del Señor un día, nunca seremos igual, ni en la eternidad seremos igual a Dios. Tan solo llegaremos a ser semejantes a Él, dice su palabra, pero nunca nadie será igual a Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, Él es el único inmortal que mora en medio de una luz tan brillante que el hombre jamás podrá ver ni conocerlo en esta patria, en este mundo. Queridos hermanos, también quiero decir, todo esto va más allá de nuestra comprensión. Todo esto va más allá de nuestro entendimiento. Él gobierna el universo y nuestras vidas en perfecta sabiduría, justicia y amor, y nunca nos abandonará. Eso es lo hermoso de Dios. Él, siendo omnipotente y todopoderoso, habitando en medio de una luz tan brillante, nunca nos promete que nunca nos abandonará, ni en esta vida,
ni en la otra vida. Por favor, busque Libro a los Salmos, capítulo 121, verso 8. Salmo 121, verso 8. Y dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Esta es la promesa de Dios. Esta es la esperanza que todos nosotros tenemos. Y por esa razón siempre vengo diciendo, solo la palabra de Dios tiene poder. Y sus promesas se cumplirán al pie de la letra. Dice Jehová, guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Nunca nos abandonará, ni ahora en este tiempo, luego en la eternidad. Siempre, queridos hermanos, estaremos con Él. Él jamás nos abandonará. Pero para eso, queridos hermanos, tenemos que ser hombres fieles, discípulos fieles, seguidores fieles, apartándonos de las vanidades del mundo, siendo espirituales, viviendo de una santa y piadosa manera de vivir, como dice Pedro. Luego, amados hermanos, vamos a leer sobre lo que estamos hablando en el Nuevo Testamento, Romanos 11, 33. Romanos 11, 33. Dice Pablo a los romanos, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Por esa razón vengo diciendo, ¿quién puede alcanzar sus caminos? ¿Quién puede saber cómo es la vida eterna? Lo poco que sabemos, eso es nada en la infinita sabiduría de Dios. Tal vez alguien sepa toda la Biblia y conozca como la palma de su mano, pero no por eso puede decir yo conozco a Dios. Nadie puede decir según sus palabras todo eso. Hermanos, repito, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Para contestar a esto, busquemos por favor Job 36, 26. Antiguo Testamento, tracito de Salmos, Job 36, 26. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. ¿Lo entienden, verdad? He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. No le conocemos.
Muchas veces decimos nosotros con nuestro entendimiento finito, decimos, yo conozco a Dios. No le conocemos. ¿Quién puede seguir la huella de sus años? ¿Quién puede decir qué tiempo será de la existencia de Dios? Nadie lo sabe. ¿Quién puede decir cuántos años tendrá? ¿O cuántos millones o billones de años tendrá? Nadie lo puede decir. Aunque los falsos y los engañadores dijeron ya que en el año 2014 iba a venir el Señor Jesús. Luego dijeron que en el año 2000 iba a venir el Señor Jesús. Así engañan los falsos, los mentirosos. Nadie sabe la segunda venida del Señor. Nadie sabe exactamente cuándo vendrá. Solo sabemos que vendrá como ladrón en la noche. Es una venida no anunciada, pero de venir vendrá, porque su palabra nos asegura. Por lo tanto, amados hermanos, dice, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Nunca debemos de envanecernos diciendo, yo conozco la palabra. Podemos leer su palabra, pero debemos de dar gracias a Dios con lo poquito o lo mucho que Dios nos da a entender. Debemos de vivir por fe, trabajar por esa fe, pedir al Espíritu de Dios que nos mantenga firmes en la fe y seguir practicando lo poquito que nuestra mente finita puede entender, pero de que lo conocemos, nunca lo conoceremos tal como Él es, por lo menos en esta vida. Como acabé de decir, allá en la eternidad, si llegamos a la gloria de Dios, entonces le conoceremos tal como Él es. Pero hoy, en esta vida, nadie puede seguir la huella de sus años. Nadie puede decir, yo le conozco completamente. Nadie puede decir. Hermanos, sus planes no serán frustrados, ni sus propósitos quedarán sin cumplimiento. Ningún ser humano puede conocer por completo la mente del Señor. Y cuanto más estudiamos sus caminos, más alabanza tenemos que ofrecer. ¿Por qué no podemos seguir sus caminos? Solo ofrezcamos alabanzas, cánticos, ofrezcamos obediencia, humillémonos ante la poderosa presencia de Dios, humillémonos ante la poderosa presencia del Señor. Eso es todo cuanto podemos hacer. Ahora, hemos hablado un poco del Antiguo Testamento. Luego, hermanos, ahora veamos el concepto de la vida eterna en el Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 25, verso 46. Y el Señor Jesús dijo estas maravillosas palabras. Verso 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Eso es todo lo que sabemos, ¿verdad, hermanos? Miren, el Señor Jesús dijo, e irán estos al castigo eterno.
y los justos a la vida eterna. Eso es todo lo que sabemos de la vida eterna. Los pecadores están ganándose el infierno. Los justos tratamos de ganar la vida eterna en el cielo. Eso es todo lo que sabemos. Pero permítanme presentarles otro pasaje. En Filipenses capítulo 3, verso 11. Eso es lo que acabé de decir hace unos minutos atrás. Todo depende de esto. Los justos, dice, a la vida eterna y los pecadores al infierno. Ahora, les doy el texto, Filipenses capítulo 3, verso 11, y dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Significa duda? Por supuesto que no. Ahora depende de nosotros llegar al cielo. Dios ya hizo su parte. El Padre envió a su Santo Hijo Jesús para que dé su vida, derrame su sangre en la cruz, para que pueda morir y luego fuese sepultado y al tercer día resucitado. En esa fe podemos salvarnos. Pero Pablo dice a los filipenses, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no hay duda de nuestra salvación. Lo que Pablo afirma es hacer su voluntad, pase lo que pase. Una vez convertidos en siervos del Señor, tenemos que obedecer hasta la muerte, así como Cristo obedeció hasta la muerte. Había dicho unas palabras anoche. El convertirse en discípulo del Señor es más allá del matrimonio. El matrimonio por cualquier causa puede desbaratarse, pero el convertirse en discípulo del Señor es algo maravilloso y sagrado, la cual tenemos que obedecer hasta la muerte. Solo así podremos decir, si en alguna manera llegásemos a la resurrección de entre los muertos. No hay duda, hermanos, llegaremos a la resurrección de entre los muertos y le daremos al encuentro al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Hasta ahí conocemos. Pero nadie puede decir, yo sé cómo es la vida eterna. Nadie puede decir eso. Escuchen, queridos hermanos. Si los pecadores escuchan a su amo llamado Satanás y siguen sus pasos, acabarán donde él acaba. ¿Cuál es? En los tormentos del infierno. Queridos hermanos, hay solo dos destinos. Hay solo dos destinos eternos. El castigo eterno para los que rechazan a Cristo, o la vida eterna para los que confían en Él. Todas las promesas hechas por medio de los profetas y el mismo Señor Jesús se darán cumplimiento. Cuando llegue el fin, todas las naciones que escuchan la invitación del Señor, participaremos y gozaremos de la libertad gloriosa que Dios nos ha prometido desde antes de la fundación del mundo. Mis amados, sigamos adelante y ahora les invito a que abran la Biblia,
según el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 14 y luego el 36. Juan 4, verso 14. Y dice el Señor Jesús lo siguiente: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estamos hablando sobre la vida eterna. Este día, esta mañana, nos gozamos en el Señor. Estamos felices en el Señor, porque Dios ha dado la oportunidad de que una nueva alma se arrepienta y llegue a los pies del Señor. Y hoy Dios ha conseguido esa alma a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Por eso doy lectura a este precioso pasaje, la cual el Señor Jesús dijo cuando estaba en este mundo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Aquella persona que hoy entregó su vida a Cristo, aceptó beber el agua que nos ofrece el Señor. ¿Cuál es esa agua? El Evangelio. ¿Cuál es esa agua? ¿Cuál es esa señal exterior? El bautismo. Hoy, voluntariamente, hay una alma más para el Señor. Él aceptó, tuvo sed de Dios y él lo aceptó. Por eso dice: no tendrá sed jamás. De hoy en adelante, aquella alma nueva no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hoy en esta mañana, él dio un gran salto a la vida eterna. Y de eso nos alegramos todos. Y de eso damos gracias a Dios. Y esperamos que Dios siga dando oportunidad que nuevas almas se salven. Ahora en el mismo capítulo, busquemos el verso 39. El verso 36. Y dice: y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Una vez más, solamente la palabra de Dios tiene poder y dice: y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Por eso dije, solamente la palabra de Dios tiene poder. ¿Quién es el que siembra? Hermana Marcia, ¿quién es el que siembra? Cristo es el que siembra. Él es la semilla. Él es el pan.
Él es la vida eterna. Él es el príncipe de los pastores. Él es la luz. Él es el camino de entrada al cielo. Y Él sembró su palabra. Y nosotros cegamos su palabra. ¿Cómo lo cegamos? Somos salvos por medio de su palabra. A través de su palabra. Llegamos a entender sus mandamientos. En ese sentido estamos cegando. ¿Cómo? Hemos obtenido la paz espiritual. Ahora tenemos la verdadera felicidad. Antes nos conformábamos con las cosas del mundo. Cuando íbamos de paseo o cuando comprábamos algo nuevo, nos sentíamos felices. Pero ¿cuánto dura esa felicidad? Por supuesto, para Dios nada dura. Solamente su amor, sus mandamientos, su palabra nos lleva a la vida eterna. Solamente eso es eterno, queridos hermanos, es eterno. Pero en el día final, el que sembró, ¿con quién se va a alegrar? Según el pasaje, con los segadores. Con los segadores. Tanto el que siembra como el que ciega. Nos gozaremos en el Señor, pero en la vida eterna. Recuerden que todas las promesas es para la vida eterna. Quiero aclararles lo siguiente. No pensemos que porque hoy me he convertido en cristiano, porque hoy soy cristiano, estamos libres de todos los males. No, hermanos. Hoy comienza como Pablo dice, los sufrimientos. Hoy comienza el tentador a tentarnos. Porque el mundo entero ya es del tentador. El tentador ya no los molesta. Pero el tentador es tan celoso que nos persigue a nosotros mismos, queriendo nuestras almas para él. Y hoy también comienza las pruebas que nos pone el Señor. Recuerda al gran Abraham, padre de la fe. Dios puso pruebas y mucho más a nosotros que somos tan pequeñitos. Abraham es padre de la fe. Abraham fue declarado amigo de Dios, pero aún así Dios le puso pruebas. Escrito está en Santiago capítulo 1, verso 2, que Dios nos ha de poner pruebas y Satanás nos tentará. Entonces tenemos que seguir en adelante a pesar de las pruebas y aplastar al tentador. De hoy en adelante, ¿cómo podemos aplastar al tentador? Con las oraciones. Las oraciones del justo puede mucho. Hermanos amados, también vamos a ver lo que dijo Pedro. En el mismo libro de Juan, capítulo 6, verso 68. Y dice, estas palabras lo dijo el apóstol Pedro. Y dice, le respondió Simón Pedro y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué dijo al Señor así? Porque él reconoció que solamente en él tenemos la salvación. Solamente en él tenemos la vida eterna. ¿Por qué también dijo eso? En el 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron,
Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Cierto es. Por eso acabé de decir, hoy comienza lo duro. Hoy comienza lo difícil. Es fácil caer en la tentación. Es fácil volver a pecar. Pero desde hoy día en adelante debemos de dejar atrás al hombre viejo, al hombre de pecado. En el bautismo enterramos al hombre de pecado, al viejo hombre. Hoy quedó enterrado. No hagamos que resucite. Depende ahora de nosotros. Por eso dijo, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? He ahí la palabra de Dios. Dijo, dura es la palabra. Los discípulos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Entonces el Señor Jesús dice, o sea que esto os ofende. De ninguna manera. Nunca debemos de sentirnos ofendidos. Es más, debemos de gloriarnos en el Señor. Hoy comienza el verdadero camino hacia la vida eterna, pero debemos de dejar sepultados al viejo hombre, que jamás salga del abismo, en las tinieblas en que acabamos de sepultar. Hoy somos hombres nuevos, nuevas criaturas, vivimos una nueva vida. Por lo tanto, por eso dijo Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Perseveremos en la palabra. Dejemos el pasado enterrado y sepultado. No miremos atrás como miró la mujer de Lot y quedó convertida en estatua de sal. No miremos el pasado. No miremos atrás jamás. De lo contrario, quedaremos convertidos como estatuas de sal, inservibles. Una sal, cuando pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada. Así también, queridos hermanos, la mujer de Lot quedó convertida en sal. Perdió su sabor y ya no sirvió para nada. Así también, nunca miremos la vida pasada. Nunca miremos al viejo hombre. Somos nuevas criaturas. Miremos, miremos y digamos con Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora miremos al frente. Nuestro camino empezó y corramos esa carrera hacia el cielo. No nos cansemos jamás. No nos cansemos jamás. Luego, queridos hermanos, también quiero decirles, vamos a leer Efesios 2:1. Libro a los Efesios, capítulo 2, verso 1. Efesios capítulo 2, verso 1, y dice, y Él os dio vida a vosotros. Y Él, Cristo, y Él os dio vida a vosotros. Aún, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos en nuestra vida anterior, viviendo, estábamos muertos. Pero ahora nos ha dado vida eterna. Eso dice el pasaje. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora hemos resucitado. Ahora tenemos vida nueva. No la ensuciemos. Dios nos ha hecho vestir con vestiduras blancas. Hermanos amados, no la ensuciemos. ¿Cómo la ensuciamos?
mirando atrás, volviendo a la vida anterior. No caigamos en las tentaciones que nos ofrece Satanás. Aceptemos las pruebas que Dios nos dará y mantengámonos desde hoy en adelante siendo espirituales y en oraciones continuas. Luego, queridos hermanos, la Biblia nos enseña que nuestra vida aquí es temporal. Si no tenemos la vida de Dios, estamos muertos. El incrédulo no está enfermo. ¿Sabían eso? El incrédulo no está enfermo, está muerto. No necesita ser revivido. Lo que necesita es resurrección. Todos los pecadores perdidos están muertos. Un cadáver no puede estar más muerto que otro. Esto significa que el mundo es un vasto cementerio lleno de personas muertas que solo viven para los placeres de la carne. Primera a Timoteo, capítulo 5, verso 6. Primera Timoteo, capítulo 5, verso 6. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Por eso dije que el mundo entero dice que están vivos, pero están muertos en espíritu. Es necesaria una resurrección, que lo conseguimos por medio de la regeneración. Como acabé de decir, necesitamos una resurrección por medio de la regeneración, no mirando el pasado, no mirando atrás. Vamos a leer, recordemos lo que acabamos de ver en Efesios capítulo 2, verso 1. Ahora vamos a Efesios 14, 17. Capítulo 4, verso 17. Efesios capítulo 4, verso 17. Esto es lo que tenemos que hacer. Por eso sigo diciendo, no mirando atrás. Miren lo que dice el verso 17. Pablo a los Efesios dijo lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Repitamos, Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Entendemos, verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo, un hombre inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, ya no andemos como los otros gentiles, como los del mundo, como los incrédulos, que ya no andemos como ellos andan. Porque ellos andan, dice, en la vanidad de su mente, en la vanidad de sus pensamientos, practicando las tradiciones, las costumbres de este mundo. Hoy para nosotros esto se nos ha terminado, se nos acabó. Ya no andamos como los otros gentiles. Ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Y debemos de mantener dentro de esos límites, dentro de esos mandamientos.
Hermanos, el mensaje del Evangelio proclama que Dios nos ha dado la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, 11 y 12. Aquí nos aclara de que el Señor nos ha dado la vida eterna. Y el apóstol Juan, que predica el evangelio del amor, nos dice lo siguiente: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Podemos conseguir la vida eterna fuera del Hijo de Dios? Por supuesto que no. Solamente en Él y solamente en Él tenemos la salvación. Solamente en Él podemos obtener la vida eterna. No por nuestros esfuerzos, no por nuestras capacidades. Hay hombres inteligentes, llenos de sabiduría, que pueden practicar solamente buenas obras, pero por medio de las buenas obras jamás podrán ser salvos. Solamente por la fe en Jesucristo, por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, por creer que Él es el camino, la verdad y la vida, solamente en Él, si creemos en Él, por fe, podremos obtener la vida eterna que el Hijo de Dios nos da. Y por eso el 12 dice: y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Confirmado de que solo en Él tenemos la vida eterna. Fuera de Él no hay vírgenes, no hay ídolos que puedan darnos la vida eterna. No hay santos que nos pueden dar la vida eterna. Solamente el Hijo de Dios, Cristo Jesús, nos regala la vida eterna. Ahora, la vida eterna no es un salario. Quiero decir esto, hermanos. La vida eterna no es un salario que uno se gana, sino un don que recibimos de Dios. Un don gratuito que recibimos de Dios. No es un salario que podemos ganar por nuestras buenas obras, no. Es un don gratuito que recibimos de Dios. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva significa regalo. Un pequeño ejemplo, amados hermanos. Cuando alguien de sus familiares, un amigo, o en el día de su cumpleaños, alguien le regala algo, ¿qué debe de decir usted después de recibir el regalo? Recordemos que cuando usted cumple años, recibe muchos regalos. Quizás en este mundo los que regalan, dan regalos tal vez por compromiso, porque tal vez en el futuro piensa pedir un favor y por eso se acuerda del cumpleaños y le da un regalo. Los hombres pueden tener otras intenciones, como acabé de decir.
porque le conviene. Pero Dios no da regalo en esa manera, en ese sentido. El regalo de Dios es puro, maravilloso y majestuoso. El regalo de Dios es algo que debemos de recibir con humildad y tan solo podemos decir, gracias Dios, gracias Señor, gracias bendito Padre por este regalo, por este don de la vida. No soy digno de recibir este regalo, pero lo recibo con humildad porque tú me has regalado, porque es don de Dios. No nos regala la vida eterna porque lo merecemos, porque somos dignos. No. Dios es dadivoso, Dios es regalón. Por eso le llamamos Dios de amor. Él por su amor al mundo dio a su unigénito Hijo para que entregue su vida por los pecados del mundo. Así nos ama Dios. Cuando Él nos regala la vida eterna, no tenemos con qué pagarlo. No podemos pagar, porque todo es de Él. El cielo es de Él, la tierra es de Él, todo lo que en Él existe es de Él. ¿Con qué podemos pagar? Simplemente no podemos pagar. Nunca podremos pagar. Por lo tanto, recuerde, más la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús. Tan solo podemos decir, gracias, oh Dios, por regalarme la vida eterna. Y ser humildes y sencillos como palomas y prudentes como serpientes ante el tentador. Pero ante Dios debemos de ser humildes y sencillos como palomas. Hermanos amados, en nuestra vida antigua llevamos fruto del cual ahora nos avergonzamos. En la nueva vida en Cristo producimos fruto que glorifica a Dios y trae gozo a nuestras vidas. Queridos hermanos, a continuación vamos a ver lo siguiente. Dios, para darnos su propia vida, que es eterna, Dios nos dio de su propia vida porque Él es eterno. Él utiliza al Espíritu Santo, mediante el cual nos hace participantes de la naturaleza divina. Cuando nos convertimos, cuando tomamos esa grande decisión, ya cuando nos convertimos y cumplimos todos los requisitos, ¿saben qué, hermanos? Dios nos hace participantes de la naturaleza divina. Abran por favor la Biblia en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Y Pedro nos dice, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, primeramente, ¿qué? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Para ser participantes de la naturaleza divina de Dios, ¿qué debemos de hacer primeramente? Huir
¿De qué la palabra dice? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, del pecado que hay en el mundo. Tenemos que huir del pecado, tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo. Antes de eso, no podemos ser participantes de la naturaleza divina. Hemos huido ya, el pueblo de Dios ha huido ya de la corrupción, de los pecados, de la maldad que hay en el mundo. Entonces, ahora somos participantes de la naturaleza divina. Y escuchen, queridos hermanos, el siguiente comentario sobre la naturaleza divina. ¿Cuáles son los beneficios de la naturaleza divina? ¿Qué recibimos de la naturaleza divina? ¿Y cuándo lo recibimos? Escuchen, por favor. Esta es una herencia primeramente. Nos ha ofrecido la naturaleza divina. Esta es una herencia. Esta herencia es superior totalmente, diferente a cualquier herencia terrenal. Para empezar, hermanos, esta herencia es incorruptible, lo que quiere decir que nada puede arruinarla. Esta herencia, hermanos, es incontaminada. Nada puede mancharla, ni restarle valor de ninguna manera. Jamás esta herencia, jamás envejecerá, porque es eterna. No se puede gastar, ni puede defraudarnos de ninguna manera. Hoy somos participantes de la naturaleza divina. ¿Cuáles son? ¿Qué beneficios son? Escuchen. Comienza en esta vida y lo terminaremos arriba en la vida eterna. Hermanos amados, hoy somos participantes de la naturaleza divina. ¿Cuáles son? Enumero. La excelencia moral de Dios. De eso somos participantes, de la excelencia moral de Dios, su absoluta santidad, la cual constituye su gloria, la cual comienza en esta vida. Tenemos la paz con Dios. Esas cosas forman parte de la naturaleza divina. Eso es lo que recibimos hoy. Tenemos la paz con Dios, su providencia. También forma parte de la naturaleza divina, la segunda venida de Cristo y la promesa que nos ha reservado Dios en el cielo. Estas son parte de la naturaleza divina. Estas promesas cuidan y consuelan al alma en esta vida. Para esto hay que huir de toda corrupción y de todo deseo inmoral. Por eso, queridos hermanos, quiero decir unas maravillosas palabras del salmista para completar esto. Recordemos estas palabras del salmista y dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, antes que formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. De mañana
sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Estos son parte de la naturaleza divina. Él es Dios desde el siglo hasta el siglo. Nunca dejará de ser Dios. Él es inmutable, quiere decir, Él no cambia. Sus promesas no cambiarán. Todas sus promesas se cumplirán. Pero nosotros, queridos hermanos, ahora ya no vivimos por vista, ahora vivimos por fe. Creemos en lo invisible, creemos en algo que estos ojos de carne no ven. Pero por eso Dios dice, bienaventurado aquellos que sin ver creyeron. Por eso, queridos hermanos, recuerden, para merecer parte de la naturaleza divina, que acabamos de ver en Efesios 4:17. Tal vez se olvidaron. Para merecer estas bendiciones maravillosas que Dios nos ofrece, debemos de hacer esto. Tal vez ya se olvidaron. Efesios 4:17. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. De esto tenemos que alejarnos, apartarnos, dejar atrás y no mirar atrás. Ahora, nuestra mirada, ¿a quién corresponde? En Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Nuestra mirada debe de estar puesto los ojos en Jesús, ya no en lo anterior. Debemos de alejarnos de los gentiles. El mundo entero está lleno de incrédulos. Ya no participemos en lo que ellos hacen. Ahora participemos. Seamos tal vez merecedores de esta herencia que es la naturaleza divina. Pero para eso debemos de estar noche y día puestos los ojos en Jesús. Hermanos, esto sucede con el nuevo nacimiento. Pero todo esto sucede solamente a través del nuevo nacimiento. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 13. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 13. El verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sigo diciendo, solo la palabra de Dios tiene poder. Si hemos nacido hoy día en el nuevo nacimiento, no es porque dijo el pastor, no es porque alguien enseñó. Dios lo convierte. Miren lo que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nos hemos convertido, nos hemos puesto al servicio de Dios, no porque un hermano me predicó. La palabra de Dios está predicado ya en todo el mundo. Conseguimos esta libertad, esta salvación, solamente de Dios. Nunca digamos por aquel hermano o por aquel familiar. La palabra de Dios está en todo el mundo. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce. Pues entonces esperemos el llamado de Dios, porque de Él depende nuestra transformación. Y luego en este mismo libro vamos al capítulo 3, verso 3. Capítulo 3, verso 3.
Y luego veremos el verso 5 y dice, 3. Respondió Jesús y le dijo, el Señor Jesús dijo esto, de cierto te digo. ¿A quién estaba diciendo en ese entonces? A Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Amados hermanos, ahora veamos el 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿De dónde viene esto? De Dios. Solamente Él tiene poder a través de su palabra para convertirnos y cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestras malas actitudes y convertirlo en buenas actitudes. Por lo tanto, queridos hermanos, solo la palabra de Dios tiene poder para cambiarlo a usted. No mire atrás jamás. Ya no depende del mundo. Ahora todos nosotros dependemos de Dios. Ahora, hermanos, esto equivale a una resurrección espiritual. Nosotros hemos resucitado espiritualmente, según la cual los que creen se presentan a Dios como vivo de entre los muertos. El problema, hermanos, es que cada vez que enseñamos una verdad espiritual, los oyentes interpretan de una manera material y física. No dejan que la luz de Dios penetre en sus mentes y corazones. ¿Quién es el que impide? ¿Quién es el que tiene las mentes entenebrecidas? Satanás. Satanás se esfuerza por mantener a la gente en tinieblas, y eso significa la muerte y el infierno. Mientras que la luz significa la vida eterna en el cielo. Queridos hermanos, también quiero decirles, si confiamos en nosotros mismos, nunca confiemos en nosotros mismos. Si confiamos en nosotros mismos, desmayaremos y caeremos. Pero si esperamos por fe en el Señor, recibiremos fortaleza para nuestro último viaje. Nuestro último viaje, ¿en dónde está? En el cielo. Él nos dará fortaleza, Él nos dará fuerza, Él nos llenará de fe para aguantar esta carrera que hemos comenzado. Desde hoy en adelante tenemos que hacer esto. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 12, y dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo, para sentarse a la derecha del trono de Dios, ¿qué tuvo que hacer? Sufrir, sufrir y sufrir. Hasta el último momento de su vida, sufrió por causa de los pecadores. Aún en sus últimos minutos, en sus últimos segundos de vida, no llegó a maldecir a los pecadores. Es más, el Señor, ya para inclinar su cabeza y morir, dijo: Padre, no tomes en cuenta sus pecados, porque ellos no saben lo que hacen. Y luego dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por lo tanto, queridos hermanos, considerad a aquel
que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sigamos corriendo la carrera más importante de nuestras vidas. Y esa carrera debemos de correrlo sin fatigarnos, sin desmayarnos. El premio, si llegamos a la meta, el premio está ya en la gloria del Señor. El premio solo tendremos allá en la gloria del Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, hemos empezado a correr, hemos empezado la carrera. No nos cansemos, por favor. No nos detengamos por alguna tentación. Pisemos la tentación y sigamos corriendo, porque la meta está arriba en el cielo. Por hoy, queridos hermanos, el mensaje hasta aquí y luego continuamos con los mandamientos de Dios. Pero para este mandamiento, permítanme primeramente dar lectura una pequeña exhortación de parte del Señor. Y dice la palabra de Dios: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto, muchos duermen, muchos han muerto. Ese es el riesgo que corremos si participamos sin discernir lo que significa la cena del Señor, sin entender lo que significa la cena del Señor. Otro texto más claro les voy a dar lectura. Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 3. Segunda a los Corintios 13:5, y dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Bueno, termina diciendo: a menos que estéis reprobados. Corremos ese riesgo de encontrarnos reprobados, no aprobados, sino reprobados. Por eso, Dios nos exhorta y nos dice: examinaos a vosotros mismos si Jesucristo está en vuestro corazón. Si Jesucristo está en mi corazón, entonces puedo participar de la cena del Señor. Y luego leemos en 11:23 lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Por favor, oremos con suma reverencia. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, oh Dios, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro corazón. Lo hacemos, oh Dios, con un corazón contrito, arrepentido. Señor y Dios, te suplicamos, ten compasión de nosotros, ten piedad de nosotros, Padre.
Señor y Dios, te damos gracias por bendecir este pan. ¿Qué significa, oh Padre, tu cuerpo despedazado en la cruz? Sabiendo esos sufrimientos, Señor, humildemente nos sentimos dichosos de tu amor infinito por permitir participar de tu banquete. Bendito Padre, estos favores y bendiciones agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Y luego leemos: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermanos amados, sabiendo lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesús, con suma reverencia y respeto, si todos tenemos, participemos, amados hermanos. Amén. A continuación, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos, por favor. Bendito Padre Celestial, bendito Dios del cielo. Gracias, Padre, gracias, Dios, por esta maravillosa bendición. Gracias por invitar a tu banquete. Estamos de fiesta, bendito Dios, porque celebramos la vida de tu Santo Hijo Jesús. Y gracias por bendecir, oh Padre, este jugo de la vida. Bendito Dios, simboliza tu sangre preciosa derramado en la cruz. Sabiendo, oh Dios, de tus terribles sufrimientos por causa de nuestros pecados, te agradecemos, Padre, de todo corazón, y suplicamos estos favores en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Y leemos: así pues, todas las veces que comiereis este pan, bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Mientras Él venga, siempre cumpliremos sus mandamientos al pie de la letra. Si todos tenemos, amados hermanos, siempre con toda reverencia y humildad, participemos. Amén. A continuación, hermanos, vamos a cumplir otro mandamiento. Y dice la palabra: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pero para esto, por favor, también escuchemos una exhortación de parte del Señor. Vamos a segunda a los Corintios. Capítulo 9, versos 6 al 11. Y dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará, también cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón,
no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros para toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y él da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aún los frutos de vuestra justicia. Sabiendo estas peticiones del Señor, podemos participar de este maravilloso mandamiento en el cual debemos de ofrendar voluntariamente, con alegría de corazón, porque Dios ama al dador alegre. Oremos, por favor. Bendito Padre, bendito Dios, gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Gracias, Padre, por bendecir a tu iglesia. Y bendice, Señor, las manos generosas, ya que de lo tuyo te damos, nada es nuestro. Bendice, oh Dios, las manos generosas. Agradecidos estamos por esta grande oportunidad. Gracias, Padre, una vez más. Te damos gracias en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Ofrendemos y cantemos. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Bien, queridos hermanos, solo me resta por leer un pasaje hermoso animándolo a todos ustedes. Y dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Crezcamos, hermanos, en la obra del Señor siempre. La palabra de Dios dice siempre, no esporádicamente, no de vez en cuando, no faltando a los estudios, no faltando a los cultos de adoración, sino siempre, continuamente, día tras día, semana tras semana, meses tras meses, años tras años, hasta el día de nuestra muerte, siempre, no esporádicamente. Hermanos amados, especialmente, gracias a los amigos que nos acompañan, que sin ser bautizados nos acompañan fielmente. Gracias a todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto, queridos hermanos. Hermanito. Sí, adelante. Hermanito, ¿podemos cantar el himno 114 antes de retirarnos? Bueno, busquemos el 114. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador.
Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Amén, hermanos. Hasta pronto. La oración final, hermanito. La oración final, falta hermanito. Sí, hermano, sí, de acuerdo. Para despedirnos, oremos. Santísimo Padre, Santísimo Dios, gracias por estas maravillosas bendiciones. Gracias, Padre, por tenernos paciencia y misericordia. Gracias, Padre, por perdonar nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores. Oh Padre, tú eres lleno de misericordia y de verdad. Lento para la ira, pero grande en misericordia. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por bendecir a tu iglesia en el mundo entero. En el mundo entero habrá nuevos convertidos. Bendícelos, Padre. Manténlos firmes en la fe. Rogamos, Señor, también por el bienestar de este mundo, por los que habitamos en este mundo. Abraham rogó al Señor para que perdone a los pecadores de Sodoma y Gomorra. Comenzó diciendo: si hay 1000, si hay 500, si hay 100, si hay 50, si hay 20, si hay 10, pero no hubo. Señor y Dios, así también nosotros humildemente te suplicamos. Ten misericordia de tu creación. Ten misericordia, oh Dios, de los gentiles. Señor y Dios, dales oportunidad de que busquen tu palabra. Tú eres amoroso, tú eres Dios de amor. Te suplicamos, oh Padre, por tu paciencia y amor. También suplicamos, Padre, por los hermanos enfermos y necesitados. Los hay en el mundo. Rogamos, oh Dios, por los que están encarcelados físicamente. Rogamos, oh Dios, por los que están encarcelados espiritualmente. Dales la oportunidad, Padre, de ser salvos. Bendito Dios y Padre, gracias por este día maravilloso, por esta mañana maravillosa, en la cual hemos ofrecido un pequeño sacrificio y aspiramos, Señor, que llegue a tu presencia como un olor fragante. Perdona, oh Dios, nuestras debilidades. Perdónanos, Señor, por nuestro entendimiento limitado. Pero viviremos, Señor, con tu bendición. Con lo que podemos entender, eso lo pondremos en práctica.
Y te rogamos, Señor, manténnos firmes en la fe, ya no mirando como a los otros gentiles, apartándonos de ellos. Manténnos, oh Dios, firmes en la fe. Refuerza, Señor, nuestro espíritu, nuestra fe. Así podremos llegar a tus pies un día. Ojalá seamos dignos de la resurrección y un día estaremos para siempre contigo, oh Dios. Por todas esas cosas te damos gracias de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Te agradecemos, oh Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora sí, hasta pronto.